Bien, y como apuntábamos al comienzo de este programa, ya sabéis que nos gusta también acompañaros con algo de literatura, y también nos gusta sorprenderos. Por eso, precisamente, hoy os traemos una propuesta más que interesante. Hoy vamos a hablar con Juana Cantos Valverde para hablar de un libro, de una propuesta diferente. Una propuesta diferente porque lleva bajo el título Poemes menuts per a gent menuda. Y es que, aquí se habla mucho de literatura para adultos, ¿no? Siempre hablamos de esos libros que son muy interesantes y que están muy bien traídos, pero también nos gusta que se trabaje la imaginación de los pequeños y que se les incite a la lectura. Creo que es algo muy importante, ¿no? Porque por algún lado hay que empezar. Y precisamente para hablar de todo esto, ya tenemos con nosotros al otro lado del hilo telefónico, así que le damos la bienvenida a la autora, Juana Cantos Valverde. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días. Encantada de poder hablar con vosotros y bueno, pues compartir un poquito de estos poemas menudos para gente menuda. Juana, como decía antes, ¿no? Es verdad que se trabaja mucho y se habla mucho siempre de la literatura para los más mayores de la casa, pero es importante, ¿no? Es importante despertarles el gusanillo por la lectura. Sí, de hecho, bueno, es imprescindible en los años más menudos, ¿no? Desde que son bien pequeñitos, pues plantar esa semillita de la literatura para poder después en la juventud, ¿no? Y en la época ya adulta poder disfrutar plenamente de lo que son novelas, poesías y otro tipo de literatura, pues ya más complejo y completo. Pero bueno, desde los niños pequeñitos nos sorprenderían con la aceptación que tienen, pues en este campo de la poesía, ¿no? Que quizás en la época actual pues está más desatendido, ¿no? O más desabrido. Yo recuerdo que en mi infancia, ¿no? Yo tengo ahora 47 años, sí que estuvo marcada por la poesía. Además la vivíamos día a día con personajes, por ejemplo, como Gloria Fuertes. Bueno. Pero quizás, claro, yo la veía en la televisión y era algo cotidiano, ¿no? Yo creo que hacer la poesía algo cotidiano es fundamental para los niños. Y actualmente me da la sensación de que quizás hemos perdido, ¿no? Esa sensación de cotidianidad de la poesía como algo importante en el día a día de los niños. Es que ahí estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que los focos se han cambiado, ¿no? Y en fin, las figuras que vemos ahora mismo que son referentes para los pequeños tienden por otros lados, por otros caminos. Y es importante un poco también hacer ese trabajo de intentar lo que tú decías, ¿no? Poner el foco otra vez en algo tan bonito como es la literatura. Nos hablabas de Gloria Fuertes. No sé si Gloria Fuertes también para ti ha sido una referente a la hora también de adentrarte tú en la literatura. Claro, ha sido, bueno, básica, ¿no? Nombro Gloria Fuertes porque en este caso, pues mi libro es de poesía, ¿no? Pero bueno, otros autoras como una María Matute, en fin, podríamos hablar, bueno, largo y tendido, ¿no? Pero sí que es verdad que lo que es el campo de la poesía, aún más, ¿no? Dentro de la literatura infantil, aunque, bueno, vamos remontando un poquito, ¿no? Sí que es quizás el alma de la literatura, ¿no? Y la que está más desatendida, quizás es a priori, o tenemos la imagen de que la poesía es algo difícil, inaccesible, más abstracto, y no tiene por qué ser así, ¿no? La poesía puede ser algo sencillo, algo familiar. Tenemos un poeta grandísimo, ¿no? Como en valenciano, como nuestro Miguel Hernández, que era su poesía no podía ser más sencilla, pero a la vez más hermosa, más accesible para todos. Era el poeta del campo, ¿no? Era el poeta de la gente de pie. Entonces ese es el ejemplo más gráfico que podemos poner en el que la poesía no es algo para una élite, ¿no? O para abstracto, sino que en las cosas sencillas del día a día puede haber poesía, y eso es fundamental para
para formar un poco el criterio, ¿no? Y el sentimiento de los niños y el aprecio hacia la literatura. Juana, ¿cómo decides escribir este libro? ¿Por qué decides escribir, bueno, este libro, digo, este poemario? ¿Cómo decides dar pie a este poemario? Porque es verdad que tú, dentro de la literatura, sí que nos has presentado ya en otros trabajos, como esos relatos cortos que en su momento nos presentaste, pero claro, Exacto. aquí das un paso hacia el público infantil. ¿Cómo decides que es el momento de hacer este trabajo? Pues mira, realmente es que el proyecto no lo busqué yo, él me encontró a mí, porque en principio iba a ser pues un pequeño regalo para mi hija. Yo tengo una hija de 9 años, Irene, y todos juntas, ella es TDAH, que es un trastorno de déficit de atención y actividad. Entonces, pues pensé que era bueno para ella, y a ella le gusta acudir juntas a clase de dibujo, y nos apuntamos juntas. Yo me apunté para que ella estuviera tranquila, ¿no? Porque ellos los cambios y tal los llevan un poquito Sí. regular, y bueno, ella se apuntó a sus clases, yo estaba en el aula de al lado, y mientras que ella pintaba sus cositas, pues yo empecé con las mías, y empecé a pintar pues dibujitos, muñequitos, cuentos, diseños. A ver, Y de Juana, ahí surgió, sí, dime. es que Sí. se te ha cortado un poquito y la cobertura, no sé si estás en un sitio así cerrado. Es que, no, justamente donde estoy hablando realmente al largo de Benévola, y ahora me escuchas mejor. A ver, ahora creo que sí, A ver si tenemos suerte, cruzamos dedos. Discúlpame No, Pues no, bueno, tranquila. Sí, me la decías. cuestión es que surgieron unas ilustraciones, surgieron unos dibujos, y pensé en acompañarlos pues con los cuentos que yo le contaba a Irene de pequeñita, valga la Sí. redundancia, y pensé en darles una forma de poesía, por la razón que te acabo de contar, ¿no? Porque quizás hay menos referentes actuales para mí en la poesía. Y iba a ser algo como muy íntimo, muy familiar, Ujú. pero bueno, luego pues les presenté el proyecto a Sargantana, ¿no? Que confiaron en mí y tal. Y bueno, pues ha sido todo como una especie de sorpresa maravillosa, ¿no? Pues porque está teniendo una gran aceptación. He hecho, bueno, algunas actividades con niños, y alucinarían, ¿no? Pues con lo que les gusta, ¿no? Lo que les llega, la sensibilidad que tienen para poder recibirla, transmitirla, y la verdad es que está siendo una experiencia muy, muy chula. Entonces, ha sido una sorpresa para mí, personalmente, porque era un proyecto, ya te digo, como muy íntimo, muy para mi hija, ¿no? Pensaba hacerle pues un libro especial para ella y que quedara un poco en casa, pero el tema ha trascendido a más, y bueno, es una gran ilusión. La verdad es que es algo muy bonito, ¿no? El hecho de que este proyecto te haya encontrado a ti, de que no sea algo Exacto. que tú fueras buscando, sino que, pues mira, de repente las musas aparecen, ¿no? Todo nace y todo surge. Es algo maravilloso. Juana, se siente más responsabilidad una cuando sabe que lo que está preparando o lo que ha preparado va dirigido a un público como son los niños, que para mí creo que son un público muy exigente. Totalmente, sí. Las responsabilidades, bueno, se multiplican, ¿no? Exponencialmente, porque, a ver, el público adulto es un público que demanda, y de una manera independiente, responsable, ¿no? Pero cuando tú te diriges al público infantil, tienes que hacerlo con un mimo especial, con una atención especial, porque ellos son los que están ahora absorbiendo todo, ¿no? Y lo que, conforme tú les presentes algo, conforme tú les acerques cualquier cosa, va a ser determinante en ellos, ¿no? Y es una gran responsabilidad, la verdad que sí. Y bueno, también el hecho de intentar dejar huella, que sea divertido para ellos, que no se les haga pesado. En este caso, por ejemplo, pues nos hablabas de esas ilustraciones. Es un poemario que va acompañado de esas ilustraciones que buscan también un poco captar la atención, ¿no? Y también que la imaginación de los pequeños vuele. Claro, por eso te comentaba que tiene que ser algo del día a día. Pues hay, por ejemplo, una de las poesías es acerca de un rap de números, ¿no? Ujú. Pues
algo que a ellos les resulta atractivo, ¿no? Pues dos niños rapeando, uno defiende los números pares, otro los impares, e introduces conceptos, pero también lo haces de una manera en la que ellos también se pueden sentir identificados con historias que les gusten, ¿no? A ellos les gustan los monstruos, hay un relato de un monstruo muy simpático, de un zombie que se llama Rogelio y que es rockero, que le gusta la música y que comparte un grupo de rock and roll y eso de ellos, pues también esas cositas, ¿no? Ellos tienen que sentirse también identificados y formar parte de ese poema, ¿no? Tú cuando lees algo, si no te, en cierta manera no empatizas, no te sientes de algún modo identificado, pues pierde un poco ese atractivo, ¿no? Que para un niño es fundamental. Sí, porque por eso te decía antes que cuando alguien escribe, cuando escribimos para un público adulto, es más fácil que se sientan identificados a lo mejor con el autor o autora, porque lo que estás contando, pues bueno, es algo que a lo mejor te ha pasado a ti y a lo mejor la persona que está enfrente pues también lo está viviendo de otra forma y te entiende. Pero cuando se hace literatura, cuando escribes estos poemas para los más pequeños, claro, te tienes que poner también un poco en el lugar de ellos y también ver un poco qué les cuentas. Exacto. A ver, yo parto con ventaja porque tengo una hija, ¿no? Sí. Que ella es una inspiración y de ella aprendo y de ella me inspiro y un poco pues voy conociendo sus gustos que suelen ser común pues al resto de los niños y niñas de su edad y eso pues te da pistas de por dónde ir, ¿no? Qué personaje escoger, qué personaje les puede gustar más y conforme también un poco vas haciendo actividades con niños, te viene esa retroalimentación, ¿no? Ese feedback que dices de los mismos padres y madres que dicen, pues mira, esto le ha gustado mucho, pues este es el poema que más le ha gustado y un poco pues vas dándole forma a futuros proyectos, ¿no? Descartando y añadiendo cosas también, ¿no? Porque también vas aprendiendo paso a paso, ¿no? Este es un primer proyecto que posiblemente tenga cosas que igual en futuro no las hubiera hecho. Uh-huh. Pero sí que ese primer paso está dado, ¿no? Y yo creo que partía un poco de la ventaja de hacer un proyecto personal para una niña concreta como es mi hija, ¿no? Con sus gustos y con su imaginación, con sus inquietudes, ¿no? Que bueno, pues la verdad es que es muy divertido y una experiencia muy bonita. ¿Y qué temáticas son las que tocas en estos poemas? Pues vamos a ver, mira, por ejemplo, la diversidad, ¿no? Hay un poema en el que se llama, en el que todos cabemos, ¿no? Todos podemos ir juntos y todos tenemos un hueco. Ese a raíz de una actividad que hizo en el cole de mi hija, uh-huh. Visitarles alumnos y alumnas de un centro de diversidad funcional, y ahí se creó un clima maravilloso, ¿no? Y el lema era más o menos el de la poesía, ¿no? En el que todos juntos podemos avanzar y todos juntos tenemos un lugar, ¿no? Y esa experiencia, ¿no? Pues fue la que me dio pie a ese poema. Luego hay otro poema, por ejemplo, pues de una niña que no sabe muy bien lo que quiere ser mil cosas, tiene mil inquietudes. Pues luego también hay temas pues como la música, la fantasía, ¿no? En este caso de Rogelio, que es un zombie rockero. En fin, hay temas variados, ¿no? En el que intento pues plasmar inquietudes que plasmen valores, sobre todo pues eso de solidaridad, de empatía, de ponerse en el lugar del otro, de no sé, cosas que creo que siempre han sido necesarias, pero hoy más que nunca pues si se pueden transmitir a través de la literatura pues mejor que mejor. No, desde luego, al final son los valores que tenemos que transmitir a las nuevas generaciones que al final tienen que venir para superarnos y para mejorar lo presente. Exactamente. Eso sería lo más bonito, ¿no? Además de todas estas experiencias cotidianas y estos valores que encontramos en estos poemas, todo va acompañado, Joana, de ese buen humor, ¿no? Bueno, es que sin buen humor no hay nada, ¿no? Al final todo sería, no habría color, ¿no? Yo para mí
el color, es en la vida, ¿no? En todos los aspectos de la vida, es lo que nos da un poco la alegría, la chispita de vivir, ¿no? Y el humor es el color invisible de la vida, pero el que nos pinta la sonrisa, ¿no? El que nos da el buen ánimo, incluso en los días en los que a veces pues tenemos las vidas un poco descargadas, ¿no? Y el humor tiene que ser, o para mí es la terapia, ¿no? La terapia que me hace resurgir siempre. Pues sí, la verdad es que yo creo que es la mejor forma de afrontar la vida, ¿no? Con una sonrisa y con buen humor. Creo que es la clave de que estemos bien y de que disfrutemos del día a día. En este caso, pues bueno, encima va para un público infantil, pues hay que intentar cuidar que esto les parezca divertido, que les parezca ameno y que les despierte ese interés, como decíamos al comienzo. Pues oye, pues ¿por qué no? Por también leer, porque además el público, en este caso es un público infantil en concreto, ¿para qué edades está destinado? Pues a partir de 6 años. Uh-huh. Sería de 6 años en adelante, por el tipo, por ejemplo, de letra con el que está impreso, es una letra mayúscula. Los peques cuando empiezan a leer empiezan siempre con la mayúscula, entonces a partir de 6 años que ellos ya van controlando de una manera más segura la lectura, es una letra asequible para ellos, y conforme se hacen un poquito más mayores, que la lectura ya la tienen asumida, pues ya pueden descubrir de una manera más personal la poesía, ver que cuando la leen tiene una musicalidad distinta, ¿no? Diferente a cómo se lee la prosa, ¿no? Que es más lineal, ¿no? La poesía tiene, cuando tú la lees, es como una pequeña canción, ¿no? No se lee igual no se entona igual que la prosa. Entonces ya tiene diferentes matices, ¿no? Pues para un niño de 6, 7, 8 años, igual un poquito ya más mayores, pues necesitan otro tipo de material. Pero a partir de 6 años yo creo que es ideal para que ellos empiecen a leerla con una cierta seguridad, y los que ya leen con soltura, pues que le puedan dar esa entonación tan característica que tiene la poesía. Y bueno, me decías antes que bueno, que has podido también tener ese contacto en esas charlas con los peques para, bueno, pues para también fomentar esa lectura, ¿no? con ellos. ¿Qué feedback recibes de ellos? ¿Que les está gustando esta propuesta? ¿Los ves que sí que despierta ese interés? Sí, es muy, muy gratificante, ¿no? Cuando ves las caritas de sorpresa, porque además pues cuando tú lees la poesía, yo intento que sea lo más interactivo posible, que no sea, que sea un juego. Exacto. Cuando tú lees algo, no lees yo cuando he hecho alguna actividad, no simplemente declamar una poesía delante de ellos, sino pues que ellos puedan compartirla, leer un pedacito, incluso componer con palabras que a ellos les gusten su propia poesía, porque yo les digo pues eso, que la poesía brota del interior, de sentimientos, y a veces pues se generan esos momentos muy 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 chulos. Ya sabes que ellos son espontáneos, originales, ¿no? Y a veces pues todos los niños, como que son un público exigente, pues a veces te arriesgas a decir, Dios mío, ¿no? O sea, que les llegue o que no les llegue, ¿no? Porque puede pasar cualquier cosa, pero por regla general son muy receptivos y nos sorprenden más de lo que nos esperamos, y en positivo, desde luego. Y bueno, también imagino que esa imaginación que tienen los pequeños también a veces te tiene que sorprender a ti misma, ¿no? El hecho de que un poema que va por un lado, de repente ellos te lo giren por otro lado, ¿no? Claro, ellos encuentran matices y encuentran, porque a ellos les llega, ¿no? Y ellos lo digieren desde su perspectiva infantil, sí, ¿no? Como todo, desde esa lógica a veces tan aplastante que tienen, desde esa visión, ¿no? Tan particular que los adultos pues hemos perdido, ¿no? De alguna manera, ¿no? Esa frescura que ellos tienen, esa perspectiva, ¿no? Que a veces te descolocan y dicen, Dios mío, ¿no? ¿Por dónde salgo yo? ¿Y ahora por dónde salgo? Pero bueno, acabas saliendo y acabas siendo, pues como ellos son tan naturales también, pues lo mismo que te ponen en un brete, te sacan de él, y es todo muy, muy, muy gratificante.
No, la verdad es que es algo muy, muy chulo y algo muy especial, ¿no? Por eso precisamente creo que está muy guay también. El hecho de tener esa literatura infantil y de que tengas ese contacto también como autora con esos pequeños lectores que bueno, que son muy especiales. Además, también hay una intención con este libro, ¿no? Nos decías que una de las intenciones es que precisamente descubran que la poesía es un medio de expresar emociones e inquietudes, como lo es en general la literatura, ¿no? Exactamente. Yo lo que les comentaba es eso, que la poesía es el alma, ¿no? Es lo que el meollo de las emociones. Y hoy en día, que bueno, pues hablamos también tanto de salud mental, Ujú. que es tan fundamental el saber y el poder gestionar las emociones. Tenemos que encontrar canales en los que ellos puedan encauzar esas emociones, en los que puedan transmitirlas, en las que los puedan trabajar, ¿no? Que tengan esa especie como de lugar seguro a veces que es tan necesario, y ese puede ser la poesía, ¿no? A veces estuve hace unos días en una charla sobre salud mental para jóvenes, ¿no? Mm. Pero en este caso podría ser para niños, y comentaban que todos a veces necesitamos como una especie de espacio o de lugar seguro, que puede Sí. ser un lugar físico, abstracto, y puede ser la lectura también, ¿no? Y a veces cuando una persona se siente reconfortada y segura a través de la lectura y a través de la poesía, en la que se puede sentir libre de transmitir emociones, sentimientos, pues eso es liberador y te predispone a poder convivir de una manera más en positivo, ¿no? Y más fácil, ¿no? Mm. Con todo lo difícil que lo tienen los críos y los jóvenes hoy en día para poder gestionar en un mundo en el que tenemos tanta información y que tanta accesibilidad a tantas cosas. Es sorprendente lo difícil que a veces es poder canalizar y gestionar emociones, y la poesía te ofrece pues una alternativa. Sí, al final es que estoy muy de acuerdo contigo en todo eso que dices, porque además es algo muy común, ¿no? Y que es un error que se comete mucho con los pequeños, que es darles a lo mejor una tablet, toma, ya estás entretenido, ahí te dejo y, y yo me voy a lo mío. Pero no, hay que buscar otros caminos y la literatura es uno de ellos y estar con ellos y hacerles ver que bueno, que están los cuentos infantiles, que están los poemas infantiles como estos poemas que tú nos presentas que, en fin, que son otra forma de entretenimiento mucho más acertada, quizás que el darles una tablet y ahí te dejo. Sí, todo, a ver, todo tiene su momento en su lugar, ¿no? Yo que tengo una hija, ¿no? A veces yo pensaba, pues antes de tenerla, güey, pues le voy a restringir, y a veces No, dices, evidentemente. Es imposible, ¿no? Así es. La restricción cero, todo tiene su ratito. Claro, por Pero supuesto. claro, no puede ser en detrimento de cualquier otra cosa, ¿no? O sea, no puede la tecnología monopolizarlo todo, ¿no? Ese es el tema. El, Exacto. esa es la palabra, monopolizar. Es decir, tiene que convivir con todo, pero lo que no puede hacer es apartar, pues eso, el hecho de que ya no les incentivemos la literatura, la lectura, los cuentos, en fin, la imaginación, porque al final Claro, todo esto repercute en esa imaginación que hablábamos antes de ellos, en que exacto. ellos exploren y aprendan también, ¿no? Además crea vínculos, porque yo recuerdo mucho, por ejemplo, el vínculo que tenía con una de mis abuelitas, ¿no? Ella era mi proveedora oficial de libros y cuentos, ¿no? Y claro, ese ratito que teníamos, que a veces leíamos juntas, que eso crea a veces unos vínculos Claro. que no se rompen con los años que quedan, que dan seguridad. Entonces, la literatura, la poesía es una herramienta que tenemos padres, madres, abuelos, para poder crear vínculos estables y seguros con los niños, que los necesitan y necesitan de nosotros, necesitan de ese contacto, no de tener igual tantas cosas, sino como de tenerlos a nosotros en determinados momentos, y esos son momentos que crean intimidad y que crean, perdón, seguridad. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Es que yo creo que eso lo hemos vivido todos en algún momento y es muy bonito. Yo creo que es algo mágico. Juana, bueno, como decía antes, ¿no? Es la primera aventura, ¿no? que haces como escritora para los más pequeños. Pero después de esta experiencia vivida, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a seguir por el camino de la literatura infantil o vas a volver al público adulto? Pues vamos a ver, ahora mismo tengo en marcha
un par de proyectos pues para público adulto que tengo que acabar de darles forma y dar salida. Ujú. Pero en mi mente ya tengo una segunda parte de estos poemas menudos, Qué ¿no? bueno. En los que, como comentabas, hay personajes que han gustado un poquito más, ¿no? Y esos personajes están pidiendo sitio, ¿no? Y están pidiendo un poquito más de protagonismo y seguir. Lo que pasa que pues eso, tengo que ir un poco terminando proyectos porque si no al final es todo una locura, y una vez finalice unos proyectos que necesariamente tengo que terminar, me pondré en marcha con esos poemas menudos 2.2 o 2.0, ¿no? que ya tengo algunos personajillos pues ya que quieren darse más a conocer en profundidad y que tienen unos amigos y amigas que también quieren que les conozcamos, ¿no? Y sí, hay la mente creadora, ¿no? del escritor, del poeta ya está bulliendo y lo sabrán. Y quizás en un plazo un poquito corto, más largo plazo, ¿no? Pero sí lo sabrá, porque he descubierto un campo fascinante que me llena personalmente y es una oportunidad que no hay que dejarla pasar. Qué guay, la verdad es que es algo muy, muy bonito. Además, bueno, hay que decir, para ir acabando, Juana, que en este caso estos poemas los encontramos tanto en lengua castellana como en valencià. Es decir, que tenemos esa opción, esa opción, sí, tiene esas dos opciones, que eso también es algo muy importante, ¿no? Sí, porque, mira, además mis trabajos anteriores, pues bueno, los he hecho en castellano, pero sí que llego a una conclusión que a partir de ahora lo que hiciera tenía que ser en ambas lenguas, pues por lo que has comentado, ¿no? De tenim que cuidar la nostra llengua perquè és el nostre patrimoni, és la nostra cultura, i afegir la meua pedra, no? en això és fer els meus treballs en ambes llengües. És que estic una miqueta malalteta, tinc la gola y tinc la veu una miqueta perjudicada. Agradecemos que nos hayas acompañado en esta mañana. Nos quedamos ya sin tiempo, porque nos queda un minutito de programa, pero me ha gustado mucho hablar contigo, de verdad, y creo que agradecida. Que es muy importante, ¿no? Que este trabajo que hacéis para los pequeños pues bueno, se ponga en valor. Así que nos quedamos con estos poemas menudos para gente menuda, este trabajo que nos traes tú, Juana, y te agradecemos que nos hayas acompañado en esta mañana de lunes. Gracias a vosotros y nada, pues encantada de haber podido hablar y compartir y bueno, eso, muchísimas gracias nuevamente. Gracias. De acuerdo. Un abrazo. Y nosotros nos quedamos sin tiempo. Se nos ha pasado volando esta mañana de lunes. La verdad es que bueno, ha sido una charla muy interesante la que hemos tenido con Juana Cantos Valverde, con estos poemas menudos para gente menuda. Nosotros volvemos mañana, como siempre, a partir de las 12:05 aquí en Valencia Capital Radio. Que tengáis una fantástica mañana de lunes. Adiós, adiós.